¿sí? Que no somos capaces ni siquiera de tomar nuevos hábitos en nuestra vida. Y los cambios implican esfuerzo y los cambios también implican enfrentarte a situaciones que a lo mejor para ti son demasiado desagradables y que realmente no estás dispuesto a asumirlas. Y cuando sucede esto, ¿verdad? Van de la mano, como tú acabas de decir, a través de estos pensamientos negativos que tienen que ver con esta parte de creencias que nos han metido en la cabeza, tú no puedes, no lo vas a lograr. Y cuántas veces tú mismo te saboteas cuando vas a empezar una dieta y dices, no la voy a acabar, es mucho tiempo. Entonces ya desde que pones el tiempo, interrumpes la dieta, ¿no? Simplemente el hecho de llegar a que les haga un plan de alimentación y que les diga sus verdades, porque tengo un sistema de aparatología que ahí me salen las verdades, aunque no me las diga el paciente, entonces esa parte les estresa. Entonces por eso tengo que trabajar las dos cosas al mismo tiempo, hacerlos conscientes de sus hábitos, su alimentación, sus emociones, los hábitos en general. Nosotros somos nuestros hábitos y en esa parte entra, lo vuelvo a decir, alimentación, emociones. Alimentación no es nada más lo que nos metemos a la boca. Nosotros nos alimentamos del descansar bien, del dormir, de un buen sueño. Nos alimentamos de lo que vemos. Si estamos viendo constantemente anuncios de alimentos chatarra, eso nos contamina la vista y eso también es un alimento al cuerpo. Si estamos escuchando constantemente cosas negativas de ciertas dietas erróneas, de eso también se alimenta el cuerpo. O si escuchamos constantemente a una persona que habla negativo, que tiene pensamientos catastróficos y esa persona está muy cerca de nosotros todo el tiempo, eso nos contamina. ¿Cuántas veces no te han dicho, échale ganas? ¿Cuántas veces no te han dicho, ya sal de esta relación tóxica? ¿Cuántas veces no te has dicho, la terapia no funciona? Te invito a que aprendas a escucharte y a tomar conciencia. Recuerda, la solución está sanando desde el corazón. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estoy sumamente feliz con esta nueva temporada de Sanando desde el Corazón con Lorena Garzón. Y bueno, pues siempre trato de traer invitados muy especiales y por supuesto gente con la que he tratado de convivir y conocerla muy cercana y que sé del trabajo que lleva durante mucho tiempo y que han llegado donde están, obviamente por la experiencia. Hoy está con nosotros la licenciada Ana Margarita Ramírez Reynoso y también es terapeuta holística y especialista en medicina y nutrición en el deporte. Y hoy vamos a hablar también acerca de la importancia de lo que es la nutrición emocional. Bienvenida, Maggie. Muchas gracias, Lore, de estar contigo otra vez. Gracias. Oye, Maggie, bueno, después de esta introducción, yo quiero comentarles a la gente, porque obviamente ya vio los otros episodios donde estuvimos hablando de la dismorfia corporal, que es importante como trabajar esta parte de la autoestima. Pero yo sí creo que es importante también informar a las personas la importancia de trabajar las emociones cuando están en una dieta, porque a veces yo me he dado cuenta que la gente no adelgaza porque está estancada, porque nosotros somos energía. Entonces, como somos energía, nuestra energía se estanca en diferentes partes de nuestro cuerpo porque reprimimos emociones de años. Entonces, ¿cómo puede uno equilibrar esta parte que tiene que ver la nutrición alimenticia realmente y también la nutrición emocional? Sí, bueno, la alimentación y las emociones van de la mano. Las dos cosas siempre tienen que estar equilibradas y las dos cosas son un hábito. Entonces, para que esto sea un buen hábito, tenemos que trabajar con eso. Se dice mucho y se habla mucho de la inflamación celular. La inflamación celular se da por dos motivos, por una mala alimentación y por emociones negativas o malos pensamientos. Entonces, desde ahí partimos que las dos cosas nos pueden elevar el cortisol de más. El cortisol es una hormona muy importante en el organismo, pero si nos pasamos llevando estas dos cosas mal, esto nos puede provocar unas enfermedades degenerativas o simplemente
un sistema ácido que a la larga nos va a provocar enfermedades. Entonces es muy importante llevar de la mano la alimentación y las emociones de forma equilibrada. Sí, efectivamente, las emociones siempre están por medio en todos los aspectos de la vida de todo ser humano, ¿no? Y que son inevitables sentir miedo, que es inevitable sentir estrés y depresión y la ansiedad. Y yo me he dado cuenta, Maggie, que obviamente detrás de la ansiedad hay un miedo tremendo, ¿no? Entonces, que muchas veces tenemos miedo hasta de confrontarnos a nosotros mismos acerca de nuestro cuerpo. Sí, que no somos capaces ni siquiera de tomar nuevos hábitos en nuestra vida, y los cambios implican esfuerzo, y los cambios también implican enfrentarte a situaciones que a lo mejor para ti son demasiado desagradables y que realmente no estás dispuesto a asumirlas. Y cuando sucede esto, ¿verdad? Van de la mano, como tú acabas de decir, a través de estos pensamientos negativos que tienen que ver con esta parte de creencias que nos han metido en la cabeza, tú no puedes, no lo vas a lograr. Y cuántas veces tú mismo te saboteas cuando vas a empezar una dieta y dices, no, no la voy a acabar, es mucho tiempo. Entonces ya desde que pones el tiempo, interrumpes la dieta, ¿no? Simplemente el hecho de llegar a que les haga un plan de alimentación y que les diga sus verdades, porque tengo un sistema de aparatología que ahí me salen las verdades, aunque no me las diga el paciente. Entonces esa parte les estresa. Entonces por eso tengo que trabajar las dos cosas al mismo tiempo, hacerlos conscientes de sus hábitos, su alimentación, sus emociones, los hábitos en general. Nosotros somos nuestros hábitos y en esa parte entra, lo vuelvo a decir, alimentación, emociones. Alimentación no es nada más lo que nos metemos a la boca. Nosotros nos alimentamos del descansar bien, del dormir, de un buen sueño. Nos alimentamos de lo que vemos. Si estamos viendo constantemente anuncios de alimentos chatarra, eso nos contamina la vista y eso también es un alimento al cuerpo. Si estamos escuchando constantemente cosas negativas de ciertas dietas erróneas, de eso también se alimenta el cuerpo. O si escuchamos constantemente a una persona que habla negativo, que tiene pensamientos catastróficos y esa persona está muy cerca de nosotros todo el tiempo, eso nos contamina y nos va a intoxicar. Entonces, no nada más es lo que comemos, es lo que pensamos, lo que vemos, lo que escuchamos. Entonces, todo eso es alimento para el cuerpo. Que es cierto lo que acabas de decir. Yo, fíjate, de hecho te iba a decir la intoxicación, ¿no? Y que a veces cuando te subes a tu máquina milagrosa o yo les digo la máquina del temor, ¿no? Porque tú a veces piensas que estás bien alimentada y piensas que tienes buenos hábitos alimenticios y como dices tú, no puede negar la máquina. La máquina te subes y te dice cómo están de minerales, de vitaminas, y traes una deficiencia de algo. Y cómo a veces esta parte de intoxicación, ¿no? Que te dicen, es que a lo mejor tienes, porque empiezan a salirte alergias o algo, es que tienes intoxicado el hígado, ¿no? Pues sí, a lo mejor efectivamente traes intoxicado el hígado por todo lo que estás comiendo, porque no estás comiendo sanamente. Y esto que acabas de mencionar, de lo que hablamos y de lo que escuchamos, no le damos importancia. No. Y no le damos importancia porque estamos enrolados en un mismo sistema en donde a lo mejor vienes tú de un lugar en donde toda la vida has vivido tóxicamente. Y para ti eso es lo normal. Cuando te das cuenta que no es lo normal y que eso que tú estás escuchando, que alguien a lo mejor te está maldiciendo, que alguien te está de alguna manera diciendo que te odio, el impacto de una palabra, que es el odio, es un impacto demasiado fuerte. ¿Y cómo impacta efectivamente en nuestro cuerpo físico? Sí, o sea, aquí lo importante es darse cuenta, porque como viviste con eso, o el paciente o la persona vivió con eso, no se da cuenta. Entonces lo más importante es abrir los ojos y darse cuenta para poder trabajar en todos los sentidos. Entonces es darse cuenta qué me está afectando, lo que estoy escuchando, lo que estoy viendo, lo que estoy comiendo, qué sensación me da, qué emociones, qué pensamiento. Es darnos cuenta de todo eso para empezar a actuar. Entonces es trabajar con la persona
en todos los sentidos, holísticamente, integralmente, en todos los sentidos, porque somos muchas cosas. No es nada más tomarme mis vitaminas y ir al gimnasio, pero resulta que el ir al gimnasio te estresa demasiado. Entonces resulta que en lugar de hacerte un bien, te va a estresar y te va a hacer un mal. Entonces es trabajar y platicar mucho con el paciente de todo lo que tiene que hacer y que no lo estrese, bajar ese estrés y más que nada hacerlo consciente que todo tiene una razón, todo tiene un porqué, lo tienen que hacer. El lo tienen no me gusta mucho, pero ahí trabajar las razones, el por qué hay que hacer ciertas cosas y el por qué hay que llevar buenos hábitos. Y lo vuelvo a repetir, somos nuestros hábitos y dependiendo de lo que hagamos ahorita, va a ser nuestra salud a futuro. Entonces, el hoy es lo importante. Claro, los hábitos, cuando yo estuve conciencia, qué importancia es que un nutriólogo dé este tipo de herramientas. Porque no es lo mismo que tú bajes, porque bueno, ya hemos hablado de eso varias veces, ¿no? Bajas la receta porque me la recomendó fulanita de tal y yo creo que esa receta que bajó de peso mi queridísima amiga me va a funcionar a mí. Oh, error. ¿Por qué error? Porque no eres más que una receta. O sea, la receta te va a lo mejor a funcionar, pero a lo mejor vas a tener rebote porque no estás llegando a la causa por el cual tú subiste de peso, ¿no? Y entonces nosotros en este trabajo, yo digo nosotros porque esta parte que hace Maggie se me hace tan linda y tan valiosa, porque no está hablando nada más de nutrición, está hablando de la parte psicológica. Entonces, en la nutrición está la psicología y te vuelves un psicólogo porque sabes escuchar a tu paciente, porque tu paciente te va a dar estas herramientas que tú necesitas para saber ver qué es realmente o cuál es el conflicto por el cual está atravesando, por el cual ha subido de peso, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado en la parte terapéutica que yo veo, Maggie, que cuando hay una pérdida muy fuerte, muy, muy fuerte, pues las personas entran en este impacto, en este shock emocional y obviamente, si tú no lo trabajas, la pérdida, esta pérdida se va haciendo una pérdida crónica. Y entonces después, bueno, vamos viendo que hay pérdidas patológicas, pero a través de eso también te das cuenta que entran en un estado de ansiedad que ni siquiera saben por qué. Entonces llegan contigo y te dicen, es que, doctora, tengo ansiedad. Sí, tienes ansiedad, pero ¿qué te provocó la ansiedad? Y no llegan a ese punto. ¿Cómo haces tú que tu paciente sea consciente de lo que está viviendo y cómo poderlo ayudar a integrar esta parte holística de la que acabas de mencionar? Sí, definitivamente platico muchísimo con ellos, porque yo tengo que llegar a la causa. No es nada más, toma este papelito y a ti se el estudio y tienes que hacer esto y esto. No, o sea, tengo que llegar a la causa del por qué llegó a esto, el por qué llegó a esta enfermedad o el por qué está yendo al gimnasio 3 horas o 3 veces al día y no baja. O sea, hay que ver el por qué, no nada más dar una aspirina por un ratito. Entonces, aquí lo importante es que sea una alimentación y que tenga las herramientas para toda la vida, no para 15 días o para que un ratito esté tranquilo el paciente, no. O sea, yo sí me tengo que ir a la razón, al motivo, para poderlo ayudar de lleno. Si no, esa alimentación que va a ser 15 días, nada más le va a funcionar para la fiesta o para el viaje que quiso hacer. Aquí lo importante es cuidar la salud principalmente, tanto física como emocional. Sí, la salud emocional que también tiene que ver con esta parte de salud mental es tan importante y debemos tener conciencia de que debemos de cuidarla. Debemos de cuidar lo que vemos, lo que escuchamos, lo que metemos en nuestra cabeza, que necesitamos trabajar con respecto a nuestro sistema familiar, porque creo que ahí viene la base. El otro día escuché, dicen, es que pobres papás, todo le echan la culpa a los papás. O sea, si me pasó esto tiene que ver con los papás. Bueno, no es echar la culpa, pero nuestro origen tiene que ver y nosotros somos el resultado de lo que vivimos con nuestros padres. Y si a eso le sumamos que a lo mejor no estuvo tu papá presente
o no estuvo tu mamá presente, es ahí donde vemos esta parte de la nutrición emocional, porque dicen, la nutrición emocional te la da la mamá, porque la mamá es la que contiene, pero también la mamá, un exceso de mamá, una mamá asfixia. Entonces vamos viendo todo el tema de las alergias que se van manifestando en el cuerpo físico. Pero qué importante es saber cuál es mi relación con mis padres. Y hablo padres de origen, son los que te dieron la vida. Y si tienes padres adoptivos, tendrías que trabajar eso. Entonces, yo me imagino, Maggie, que de estos casos pues te han llegado no uno, miles. Y que a lo mejor cuando tú los haces conscientes, pues igual se echan su lloriqueada ahí. ¿Por qué? Porque no queremos ver cosas que nos lastiman. Nadie queremos entrarle al dolor. Y a partir del dolor que estamos tocando y que no lo podemos tocar sutilmente, es cuando nos va a llevar a este tipo de conciencia. Sí. Ahorita, mira, Lore, se está usando mucho y está de moda la alimentación genética, la nutrición genética. Entonces, se hace un estudio para ver genéticamente cuáles son los alimentos que le funcionan mejor a este paciente, cuáles no. Entonces, yo estoy de acuerdo mucho en eso porque les ayuda mucho y les da bases y les da el porqué de muchas cosas, pero hay que ser conscientes que la genética es el 10% y el 90% son los hábitos. O sea, tú te puedes ir a gastar un montón de dólares a hacerte el estudio para que te digan qué te funciona genéticamente, qué no te funciona, el tipo de sangre, lo que tú quieras. Pero principalmente es la actitud y los hábitos. Esos son el 90% de tener unos buenos resultados. Porque genética todos traemos, todos, claro, de papá y mamá a fuerzas. Pero no por tener papás diabéticos, el paciente va a ser diabético. Claro que no, porque eso lo puede evitar teniendo buenos hábitos y una actitud positiva. Entonces, no, eso le recalco mucho a los pacientes que se hacen estos estudios, porque ahorita está muy de moda. Yo voy de acuerdo, si se los pueden hacer, está perfecto porque nos da base a muchas cosas que tenemos que cambiar en la alimentación o que fortalecer, pero tampoco hacerse hipocondriacos con ese tipo de estudios, porque a veces salen cosas que ni en cuenta, ni sabían, y ahora resulta que se empiezan a hinchar porque comieron fresas y toda la vida habían comido fresas y no les pasaba nada, y entonces ahora nada más porque les dijeron que no puede comer fresas, entonces el paciente se empieza a sentir mal porque se comió las fresas. Entonces hay que ver qué tanto les funciona y qué tanto no. Entonces aquí es un arma de dos filos. Si lo pueden hacer, háganselo porque está de moda y tiene muchos beneficios, y a mí me ayuda porque ya me llegan con sus estudios y les hago su plan de alimentación personalizado, pero también hay ese riesgo. Entonces ahí tenemos que trabajar también la cuestión emocional. Claro, eso es real, es como dices, tú vas y te sacas unos estudios y de repente tú pensabas que estabas muy sano y pues que te salió alto a lo mejor la tiroides y que hay que regular la TH, la T4. Entonces ya te asustaste, entonces ya tengo hipotiroidismo, ¿no? Entonces vamos viendo que entre más información que metamos a nuestra cabeza, sí, pues obviamente puede llegar a confundir. Yo estoy de acuerdo que hay que sacarse los estudios, pero también no volvernos paranoicos, hipocondríacos, porque la hipocondria viene de ahí, ¿no? Pero los hábitos, como tú acabas de mencionar, son muy difíciles de agarrar y son muy rápidos de perder los hábitos, ¿no? Y entonces, cuando a una persona le cambias a lo mejor su plan de alimentación, voy a poner un ejemplo. A mí me encanta el pan y me fascina el pan. Y entonces cuando un día yo me subí ahí a la máquina que yo les digo, y cuando Maggie me dice, olvídalo, ya estás alta de esto, deja el pan. Yo entré en crisis. Dije, ¿cómo le voy a hacer? Porque para mí el pan me fascina. Y entonces el cambiar el hábito y dejar el pan no fue fácil. Pero también te das cuenta que cuando pasas esta crisis, a lo mejor 2, 3 meses ya de no haber comido, te das cuenta que te sientes más ligero, que traes muchísimo más energía
y que no era tan difícil, ¿no? No. Entonces, es atrevernos a hacer o dar un paso más allá, ¿no? Sí. Porque yo creo que es a lo que yo te decía, que el miedo es a veces el que nos detiene a hacer las cosas porque pensamos que no vamos a poder. Sí. Y sí podemos. Sí, digo, yo les insisto mucho que no es magia, no hay la pastillita mágica, esto no es maravilla. ¿Por qué? Porque no doy medicamentos. Entonces, todo es a base de educación, de aprender y paso a paso, como les digo, es una escalera que vas a subir un escalón, otro escalón y va a llegar el momento en que ya va a ser un hábito en ti y lo vas a reconocer en el momento que te empieces a sentir mejor. A veces, y de verdad, tengo pacientes que salen enojados del consultorio. Claro. ¿Por qué? Porque no quieren que les cambien sus malos hábitos. Entonces, como les digo, a ver, vamos a empezar por uno, nada más. O sea, la tarea esta semana es 1 y así los vamos incrementando y cada vez el paciente se siente mejor y porque ve en los resultados que se empieza a desinflamar de volada. Entonces, esta es otra, la inflamación por estrés, por miedo, por una mala alimentación, eso hace que no bajen de peso, que no bajen grasa, más grasa que de peso, ¿sí? Entonces, poco a poquito, el mismo paciente va cayendo en cuenta de que se va sintiendo mejor y es cuando ya empieza a hacer mejor las cosas. Fíjate, tú acabas de decir algo bien importante. Todos, cuando no tienes conocimiento de esto, dices, me voy a subir a una báscula y te pesas. Y a lo mejor la báscula te dice que pesas 50 kilos y estás fascinado de la vida. Entonces ya vas y te sacas el InBody y te dice, sí, de estos 50 kilos tienes tanto porcentaje de grasa y tienes 0 músculo. Y ahí entras así en esta parte de shock y dices tú, o sea, yo estaba feliz con mis 50 kilos, pero estos 50 kilos no son reales. Qué importante, Maggie, es el peso para las personas y qué importante es informar que no determine el peso con la salud. Sí, es que ese es un mito ya muy viejo, que lo importante es el peso y en realidad no. O sea, hay que ver ese peso de qué es, ¿sí? Si es de grasa, si es de hueso, si es de músculo, si es de agua, si es inflamación. Entonces, estos aparatos a mí me ayudan bastante para poder explicarle al paciente qué es lo que está pasando, porque no es algo que yo me saque de la manga o que inventé. O sea, el paciente está de tal forma por esta razón, o porque está reteniendo líquidos celulares, intracelulares, o porque esos 50 kilos es de pura grasa y no tiene músculo y el hueso va para abajo. Entonces ahí es donde yo les hago conciencia y les explico principalmente la importancia de lo que es tener músculo. Y a veces llegan asustadísimos porque subieron 5 kilos, les hago el estudio y esos 5 kilos fueron de músculo, yo les aplaudo, porque el músculo es señal de salud. El músculo hace que el metabolismo de las grasas empiece a funcionar mejor y entonces empezamos a quemar más grasa y a hacer más músculo y nuestra composición corporal empieza a modificarse. Entonces, aquí es insistir en la salud, no en el que quieran pesar 45 kilos y me llegan mal plan. ¿Por qué? Porque nada más se fijan en el peso y no se fijan realmente ese peso de qué es. Ya no es como antes, ay, bravo, bajaste 6 kilos, bajaste 10 y el pobre paciente todo mal plan de salud. Entonces, no, hay que ver esos kilos de qué son. Digo, tengo pacientes que pesan 150 kilos y no tienen nada de grasa. Entonces, no tiene nada que ver el peso. Sí. Más bien de qué está constituido ese peso. Exactamente. Y por ejemplo, también hay un mito muy grande acerca de las proteínas, ¿no? Que yo me he dado cuenta, ¿no? O sea, que las proteínas que te hacen daño y que si tomas en exceso no debes de tomarlos. Hablo de las proteínas en polvo, ¿no? Que ahorita nos hablarás tú de la proteína que tú haces, que para mí se me hace maravillosa. Entonces, también saber que tenemos productos muy buenos, de alta calidad, que nos pueden ayudar a las personas. Yo me incluyo porque hay personas como yo que nos cuesta trabajo hacer músculo y que a lo mejor un alimento no es suficiente. Entonces sí necesitas de una ayudadita, de una
proteína, ¿sí? En polvo, y que aparte no es un sabor desagradable. O sea, para mí es súper agradable tomármela. ¿Por qué? Porque te la tomas en un licuado, ¿no? Pero, ¿cuáles son los mitos que tú has escuchado acerca de las proteínas? Porque yo sí he escuchado muchos mitos. Mira, hoy en día ya no le tienen tanto miedo, pero lo que sí es importante es ver qué calidad de proteína vas a consumir, porque ahorita hay mil productos. De hecho, encuentras hasta a veces en la papelería, o sea, es impresionante. Aquí lo que hay que ver es la calidad, que sea una buena calidad de lo que te estás metiendo a la boca. Yo hablo de la mía, por ejemplo. Yo meto las manos al fuego de esta porque es mía y sé de qué está hecha y cómo está hecha y qué es lo que contiene, y eso yo se los doy a todos mis pacientes, a niños, embarazadas, a los que hacen deporte, pero ahí va a depender la cantidad. La cantidad va a depender de cada quien, sus necesidades. La proteína, a veces llegan y me preguntan, a ver, es que yo prefiero comer 2 kilos de carne. Pues bueno, cómetelos, ¿no? Pero ¿en qué momento te vas a comer tanto alimento? A veces no pueden con tanto alimento. Entonces lo que hace la proteína simplemente es suplir esa proteína que necesitas consumir para hacer músculo, para tu ejercicio, para tener energía y para tener salud. Esto es lo que hace esta proteína. Entonces, nada más hay que tener cuidado de todas esas 1000 proteínas, que revisen bien que sean de buena calidad y que realmente sean para proteger tu músculo y fortalecer tu músculo. Eso sí, yo les hago mucho hincapié. Chequen bien de todo lo que van a consumir antes. O sea, que sea realmente lo que dice. Claro, y pues realmente nadie se informa, ¿eh? Nadie se informa y estamos mal No. informados. Eso sí yo lo veo. Y sacan productos en redes sociales que esta es la mejor proteína y mucha gente se deja guiar por eso y lo compran, ¿no? Entonces realmente sí hay que informarse qué es lo que nos metemos realmente a la boca. Y cuando tú hablas también, cuando los órganos están inflamados, yo sé que recomiendas muchísimo, por ejemplo, la cúrcuma y otros suplementos alimenticios que me encantaría que hablaras de ellos, porque la gente debe estar informada que tenemos, y aparte a cierta edad, yo digo, influyen las hormonas, tal cual. Entonces vamos viendo que ya después de los 40, 45, tú me dirás y si me equivoco, pues obviamente tu alimentación es diferente y que necesitamos consumir otras cosas que nos ayuden a generar este peso que es necesario a través de los músculos, porque lo primero que perdemos es la masa muscular con la edad, ¿no? Y que también tiene que ver con las hormonas, y cuando la mujer en este caso entra a la premenopausia, la menopausia, y el hombre a la andropausia, ¿no? Uh-huh. Principalmente la mujer es la que va perdiendo más músculo que el hombre. Entonces, por eso es muy importante lo que comentabas hace un momento, el consumo de la proteína. ¿Por qué? Porque a veces no consumimos lo que necesitamos como mujer. Entonces, es muy importante tener este complemento en nuestra alimentación, en la proteína en polvo, porque te la puedes tomar en cualquier ratito, con cualquier licuado, jugo, etcétera. Ahora, en el tema del hormonal, nosotros vivimos de hormonas, tanto el hombre como la mujer. Aquí la cuestión es que en la mujer se nota más porque es más rápido. El hombre también lo tiene, pero lo tiene más lento. La mujer nos damos cuenta más rápido porque empezamos con bochornos, cansancio, debilidad muscular. Entonces ahí es donde entramos con una buena alimentación y hábitos, buenos hábitos, y esto me van a escuchar constantemente que hablo de hábitos. Hábitos, me refiero también al ejercicio, a la actividad física. La actividad física hace que tu mismo cuerpo produzca hormonas. Entonces, por eso, la actividad física va a hacer que tu músculo se proteja y nos va a ayudar al nivel de hormonas que se mantenga mejor. Una persona sedentaria se le van las hormonas de volada y ahí sí no las va a poder mantener. Existen muchas cosas para podernos mantener hormonalmente bien en la actualidad. Ahorita vamos a platicar de eso. Oye, Maggie, ahorita que hablas tú del ejercicio, sabemos que está el cardio, ¿no? Entonces hay personas que
son corredoras o que hacen más ejercicio, pues como, no hablo de elíptica, baile y esto. Y hay personas que realmente se enfocan más a las pesas, ¿no? ¿Qué es para ti más recomendable o es depende del cuerpo, depende de la persona el ejercicio que más le convenga? Mira, número 1 es que les guste. Es Que te algo que les motive. guste. Yo le digo al paciente, a ver, empieza con algo, pero que te guste. O sea, no te voy a mandar al gimnasio si vas a ir 15 días y después ya no, porque ya no te gustó. Es importante el que te agrade, que te haga feliz, que segregue endorfina, serotonina, oxitocina. ¿Para qué? Para que lo sigas haciendo, lo hagas con gusto y cada vez lo hagas mejor. Entonces, a eso me refiero de la cuestión hormonal. Nos ayuda el hacer ejercicio, pero sobre todo que nos guste, que nos dé placer y felicidad esa actividad física que estamos haciendo. Ahora, llega a cierta edad que es muy importante hacer peso, porque es la única forma de poder mantener el músculo en buenas condiciones. Claro que puedes correr, hacer maratones, hacer elíptica, puedes hacer cardio como complemento, pero después de los 40 años, el hacer pesas es muy importante para poder mantener nuestra masa muscular y nuestra masa ósea, porque a lo largo de los años el problema van a ser los músculos si no existe masa muscular en nuestro organismo. Entonces tenemos que cuidar esas dos cosas para cuando lleguemos a la edad adulta, a la vejez, tener fuertes los huesos. ¿Y cómo los vamos a tener fuertes? Con una buena alimentación y sobre todo con el ejercicio. Bien. Oye, Maggie, a mí me encantaría, bueno, ahorita al ratito que hagamos un ejercicio muy padre que traemos aquí en mente, ¿no? Para que todas las personas conozcan cuál es la diferencia entre un alimento procesado y un alimento natural. Pero antes de hacer este ejercicio, me gustaría que la gente le recomendara 5 puntos importantes, ¿sí? Para el autocuidado en su nutrición emocional que abarca todo esto que acabamos de decir. Bueno, para mí siempre les digo, para romper ese círculo vicioso tenemos que empezar con una cosa. Entonces, ya sea que empieces por la alimentación o por el ejercicio. Estas dos cosas van a hacer que tus emociones y esas endorfinas se empiecen a equilibrar. Entonces, número 1, empezar a caminar, respira, escuchando tu música que te gusta. Número 2, la alimentación, una alimentación equilibrada, pero que tampoco te estrese esa alimentación. Paso a paso, escalón por escalón. Número 3, a mí, yo siempre les digo, aprendan a respirar. Claro. O sea, la respiración es muy importante porque Sí, muchas veces, si no estamos respirando correctamente, hay una mala oxigenación y ahí empiezan otros factores como es el cansancio, no puedes hacer ejercicio, empiezas a producir toxinas, empiezas a inflamarte. Entonces, saber respirar, hacer respiraciones, número 3. Número 4, siempre estar con alguien, comer con alguien, hacer tus comidas con compañía, tratar de no estar solo. El hecho de comer con compañía hace que esos alimentos te nutran. Si nosotros hacemos nuestras 3 comidas solos, en la computadora o encerrados en un cuarto, esa comida yo creo que nos va a funcionar nada más el 20%. La vamos a absorber bien nada más el 20%. Es muy importante la convivencia, tratar de convivir cuando comemos con alguien que nos agrade. Entonces yo siempre les pido a las mamás, no dejen a sus hijos comiendo solos. Tratar de comer en convivencia con alguien, así estés en el trabajo o donde estés. Y eso se ha reconocido sobre todo en las grandes empresas, que antes no les daban permiso de salir a comer y se estaban comiendo el lonche en la computadora. Entonces eso se daban cuenta que emocionalmente y físicamente les estaba causando problemas a la empresa. Entonces ya hay un espacio para que el trabajador coma y coman con compañía, no solos. Y número 5, que nunca me voy a cansar, los hábitos. Tenemos que empezar por uno.
después ya con el otro. Y que si nos está costando trabajo, posiblemente nos cueste 6 meses adquirir un hábito bueno. Pero acuérdense nada más que los hábitos son el 90% de tener una buena calidad de vida. Y lo demás, la genética, que esa puede todavía disminuir dependiendo de nosotros. Y en los hábitos entran las cuestiones físicas y emocionales, las dos. Bien, pues bueno, ya tenemos mucha información para sabernos cuidar. Y bueno, pues ahorita vamos a hacer un ejercicio que nos trajo Maggie para poder comprobar esto de esta manera. Así que vamos. A ver, Maggie, platícanos esta dinámica que trajiste para nosotros saber detectar perfectamente cuáles son los alimentos adecuados y cuáles son los alimentos chatarra. ¿En qué consiste? Bueno, esta dinámica es detectar los alimentos tanto con el olfato y con el gusto, porque el gusto lo vamos perdiendo. Por eso ya cuando somos adultos o los adolescentes y hasta los niños, lo perdemos porque nos dan muchas cosas con azúcar y con sal y con condimentos y ya alimentos que vienen industrializados. Entonces, todos estos tienen tantos conservadores que nuestro gusto se va atrofiando y se va intoxicando. Entonces, vamos a detectar ciertos alimentos con el gusto y también con el olfato, porque nuestro olfato también se va perdiendo. Esa es la razón por la cual le añadimos tantas cosas no sanas a los alimentos. Entonces, ahorita vamos a detectar qué alimentos son industrializados y procesados y cuáles son naturales. Es lo que vamos a hacer ahorita. Ok, pues empezamos. A ver, entonces tengo que cerrar los ojos. Cerrar los ojos y ¿verdad? nos van pasando para olerlo y degustarlo. Si me lo dan acá en la manita. Ok. Y ya mencionar si es procesado No, pues o es natural. Este es procesado. Por supuesto, la salchicha es procesada. Y este que me dieron a mí es natural. Son almendras. Almendras naturales. Bueno, huele como natural. Este es mi alimento favorito. No, bueno, este huele natural y se siente súper procesado. Imagínense todo lo que no le ponen para que huela natural. Pues esta es avena. Y la avena pues obviamente es natural, ¿no? Y esto es algo así como de sabores artificiales procesado con azúcar. ¿Qué es esto? Esto va a ser natural. Esto huele a manzana. Esto es. Ay, no, horrible. Bueno, esto huele y sabe a manzana. Esto es una cosa espantosa. No sé qué es, pero sí está horrible. ¿Podemos abrir ya los ojos? ¿Cuál es el que decías que estaba horrible? ¿Cuál era? ¿Este? Este. No, hombre, no, bueno. A ver, platícanos, este alimento, no creo que sea alimento, ¿verdad? Estos alimentos que descubrimos con el olfato y el gusto que son procesados, desgraciadamente les ponen sustancias para que aparenten sanos. A mí que me tocó el cereal, me olía a fresa y me olía a uvas. En el momento que lo probé, pues me di cuenta que realmente está mega procesado.
en el momento que lo probé, porque aparte tiene mucho azúcar. La salchicha, dependiendo la marca, hoy en día hay unas muy buenas, pero hay otras que no son tan buenas, tienen sustancias que nos dañan. O sea, tienen glutamato, tiene mucho sodio y eso nos afecta a la salud y aparte muchos conservadores que pueden dañar a las células del cuerpo. El cereal por el azúcar y porque está súper procesado. Y este queso, que es queso amarillo, pues lo que menos tiene es lácteo. Tiene grasas y son grasas procesadas que se adhieren al intestino y eso obvio pues no es nada sano. Estos tres que están de este lado son los naturales, que es la manzana, las almendras y la avena. Son alimentos naturales que no están procesados. Entonces, de este lado tenemos a los industrializados y a los procesados. El problema de hoy en día es que consumimos tanto industrializado que nuestro olfato y nuestro gusto ya están intoxicados, ya están enfermos. Entonces esto tarda para desintoxicar nuestro paladar y nuestra nariz con el tiempo, en el momento que los vamos dejando y empezamos a consumir cosas más naturales. Pues ya vimos una demostración que sí podemos comer, que no debemos de comer y bueno, realmente haz conciencia de los hábitos, haz conciencia de qué es lo que quieres meter a tu boca y también del estado emocional que quieres vivir. Ana Maggie, muchísimas gracias por haber estado aquí en este programa de Sanando desde el Corazón con esta nueva versión. Siempre tenerte aquí para mí es un placer y siempre aprendo cosas nuevas de ti. Mil gracias a ti y yo feliz de estar aquí contigo. Bien, ¿en dónde te pueden seguir la gente? ¿Dónde se pueden comunicar y en dónde estás? Estoy en Floraria Spa, médico. Se pueden comunicar conmigo por Instagram, maggie.ramirez.nutrición, en la página que es Nutrición Alimenticia o en Facebook que es Ana Margarita Ramírez Reynoso. Ahí me pueden encontrar, con mucho gusto los veré. Bien, pues ya saben, síganla a ella en sus redes, hagan cita, es excelente nutrióloga y bueno, recuerden que seguirme en Sanando desde el Corazón y los límites los pones tú. Yo soy Lorena Garzón, Sanando desde el Corazón y aquí te dejo mis redes. Nos vemos en el siguiente episodio.